Muchas gracias, señores congresistas. Seguidamente tiene el uso de la palabra el señor congresista Agustín Molina. No viene nadie. Muchas gracias, señor presidente. Me está pidiendo una interrupción la congresista Lourdes Alcorta, con su anuencia, señor presidente. Con todo gusto, y solamente por ilustración, están en lista 6 señores congresistas para hacer uso de la palabra. Congresista Alcorta. Presidente, muy corto, gracias congresista. Simplemente que creo que eso se va a solucionar cuando venga la canciller acá y nos explique, y mientras más rápido mejor. Porque todo este pésimo manejo, ¿qué es lo que ha hecho? Ha dejado de lado lo más importante que era el viaje del presidente. El tema de la PEC, el Tratado Transpacífico, los tratados de libre comercio, todo lo positivo, todo el bagaje que debería estar informado y llenarnos de alegría, ha sido todo metido debajo de la tapa. ¿Para qué? Para salir con un problema pésimamente mal manejado. Por lo que creo que lo que deberíamos de una vez cortar esto, para no seguirnos contaminando, que venga la canciller y que nos venga a explicar junto con su vicecanciller y que aprendan a ponerse de acuerdo para no ser tanta barrabasada. Gracias, presidente, y gracias, congresista. Continúe, congresista Molina. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero empezar, señor presidente, rechazando rotundamente las expresiones y opiniones de algunos congresistas opositores. Creo que el viaje del presidente Ollanta Humala ha cumplido, señor presidente, con toda la documentación que pide el Congreso. Señor presidente, creo que estas acusaciones no vienen al caso por cuanto el presidente Ollanta simplemente ha retribuido a una invitación de cortesía. Además, el viaje y el retorno del presidente se va a cumplirse estrictamente tal como está el permiso dado por el Congreso de la República. Señor presidente, lo único que existe acá es falsas acusaciones infundadas. Vamos a recordar a los detractores de este gobierno que viene trabajando en función de grandes proyectos a nivel nacional. Quiero recordar a los opositores del Frente que cuando el señor presidente Alberto Fujimori viajó, aprovechando un viaje oficial para refugiarse y evadir a la justicia, eso no ha hecho el presidente Ollanta Humala. Simplemente ha dado respuesta a una invitación de cortesía que existe lazos y vínculos muy estrechos, extraordinarios con el país de Francia en cuanto se refiere a inversión, a educación y una serie de aspectos. Por eso, señor presidente, nuevamente reitero mi rechazo de que no se puede hacer acusaciones sin fundamento. Creo que el presidente viene cumpliendo una agenda que es de conocimiento de todo el país. Simplemente acá existe el querer desinformar al país, distraer al país, sin tomar en cuenta los grandes proyectos que es de nuestra competencia. Por eso este foro debe de preocuparse, señor presidente, en revalorar, en seguir discutiendo y debatiendo proyectos de ley que beneficia al país y no en problemas intrascendentes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Había pedido la palabra el congresista Chejade. Tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Presidente, el 17 de diciembre de 1879, haciendo un poco de historia, el expresidente de la República del Perú, en plena guerra con Chile, Mariano Ignacio Prado, decide, con la excusa de comprar armas a Europa, viajar fuera del país.
y no vuelve hasta 1885, una vez terminada la guerra con Chile, lo cual pues fue una vergüenza para el país y para la clase política dirigente. Es el 23 de diciembre que, aprovechando la presidencia provisional del vicepresidente Luis Lapuerta, anciano él, es que es derrocado por Nicolás de Piérola, con todas las funestas consecuencias que ello ocasionó. Sin embargo, hay que decir que a raíz o como consecuencia de ello, las constituciones posteriores, la de 1920 en la época de Leguía, la de 1933 en la época de Sánchez Cerro y la de Víctor Raúl de la Torre y esta, 79 y 93, recogen ciertos requisitos para la salida del país del presidente de la República, para que éste no pueda hacer o tener un comportamiento como el que tuvo Mariano Ignacio Prado en la famosa guerra con Chile. Y es por ello, presidente, que yo me remito al artículo 113, en las cortapisas que pone el artículo 113, porque hay cierto sector de la oposición que ya hablaba en su momento de infracción constitucional, lo cual no era cierto por parte del presidente. Y dice que el presidente de la República vaca por salir del territorio sin permiso del Congreso o no regresar dentro del plazo fijado. Bueno, el Congreso de la República, a través de la Comisión Permanente, le otorgó un permiso al presidente para salir fuera del país. Entonces, esa causal no se cumplió. Y el plazo era entre el 2 de octubre al 10 de ese mismo mes, y el día de ayer en la noche, el 9 de octubre, ha regresado. Por lo tanto, no hay infracción constitucional como al principio se señalaba. El presidente de la República, señor presidente, no se ha ido del país, no se ha asilado en un país extranjero, no ha renunciado por diferentes medios al Perú, sino que ha ido con una agenda, aprovechando además una escala técnica para el beneficio del país. Hay un problema en estos momentos de visas migratorias, que está a punto de eliminarse con la Comunidad Europea, la famosa visa Schengen. Eso va a ser beneficioso para todo el país, para todo el Perú. Y hay un tema socioambiental, presidente, que también se ha tocado el día de ayer con el presidente Hollande. Es además una deferencia, una cortesía por parte del presidente de la República el haberle aceptado a uno de los presidentes más importantes del hemisferio y de Europa, por supuesto, y del mundo, una invitación, y que además ha aprovechado una escala técnica. Cuando la Ley de Desarrollo Constitucional habla de que se debe determinar el o los destinos, se está refiriendo a destinos con agenda propia, con objetivos. Cuando se habla de el o los destinos, no se habla de escalas técnicas, como ha hecho el presidente de la República. Puede continuar, congresista Chejade, para concluir. Yo creo, presidente, que el suelo está parejo. El presidente de la República ha actuado a favor de todo el país, de todos los peruanos, y creo, presidente, además, que el objetivo de algún sector político del país, y lo tengo que decir con mucho pesar, es derribarse a la ministra de Relaciones Exteriores, a la canciller Eda Rivas. Yo me pregunto, presidente, si esto el día de hoy es auspicioso para el Perú, para el país, en un momento que estamos a puertas de la sentencia del diferendo marítimo de La Haya con Chile. Yo imagino, presidente, que el día de hoy el Congreso de la República chileno y por supuesto el Ejecutivo chileno deben estar frotándose las manos, porque la oposición peruana el día de hoy, o por lo menos cierto sector de la oposición, está repitiendo lo que hace 130 o 140 años se hacía con el presidente Prado o con la clase política dirigente, cuando se decía antes que Piérola, los chilenos. Presidente, es hora de reflexionar y es hora de pensar en el Perú. Gracias, presidente. Muchas gracias. Seguidamente tiene el uso de la palabra el congresista Javier Bedoya. Muchas gracias, señor presidente. Llevamos más de una hora debatiendo este tema, repitiendo argumentos, y creo que la verdad es que lo fundamental es escuchar las razones que el Estado peruano, a través de los ministros, tengan que dar sobre este problema. Y por eso, desde un inicio, yo planteo, señor presidente, como cuestión previa a la continuación de este debate, el que se consulte e invitar de inmediato a la ministra de Relaciones Exteriores para que venga a explicar este problema con la escala del presidente en la ciudad de París, Francia. Tengo entendido que ella se encuentra de viaje todavía y no ha retornado. Yo dejo en libertad a la Junta de Portavoces, si es que ella está retornando hoy día, poder convenir con ella y que sea mañana, y nosotros nos reunimos como Congreso mañana con ella para ver este tema.
Porque hay varias cosas, señor presidente, que tienen que definirse. En primer lugar, todos sabemos que el Perú cuenta con un avión presidencial que es más propio para viajes dentro del subcontinente americano. Tiene una autonomía de 5 o 6 horas de vuelo y en consecuencia cuando emprende viajes al otro extremo del mundo tiene que ir caleteando en cuanto aeropuerto puede para repostar combustible. Y llegar a su destino como Tailandia le significa 3 o 4 escalas. Eso es lo que se llama escala técnica. Cuando el avión, por cuestiones de emergencia, por cuestiones de desperfecto o para repostar combustible, tiene que parar necesariamente. No es el presidente quien hace la escala técnica, sino el avión, señor. Y por eso cuando de retorno de Tailandia el avión paró para repostar combustible en París, a las 3 horas reemprendió el viaje con destino a Lima. Y antes de llegar a Lima hizo 3 escalas adicionales. Entonces, la escala técnica en París no le tomó más de 3 horas. No necesitaba, en consecuencia, más de 3 horas el avión para esa escala. Sin embargo, el presidente quedó allí. ¿Estaba el presidente autorizado? Yo convengo con otras expresiones que he escuchado en el sentido que el presidente ha salido con la autorización del Congreso y en consecuencia no incurre en la causal de vacancia que prevé la Constitución, porque ha salido con autorización y ha retornado dentro del plazo que se le otorgó esa autorización. Pero la ley que desarrolla la Constitución es clara al señalar los requisitos que debe de cumplir el presidente cuando solicita al Parlamento la autorización. Y esos requisitos, señor, son precisar destino del viaje, objeto del viaje y días en que estará ausente. Y el presidente así lo hizo. Y accediendo a su solicitud, este Congreso expidió la resolución legislativa autoritativa para que pueda emprender dicho viaje. ¿Puede usted continuar con esta de hoy a tiempo adicional? Gracias, señor. Y allí claramente en esa resolución legislativa 30089, publicada el pasado 1 de octubre en El Peruano, se dice que el Congreso accede a lo solicitado por el presidente y en consecuencia lo autoriza ¿a qué? Y esto es lo fundamental. Lo autoriza para salir del territorio del 2 al 10 de octubre del 2013 con el objeto de realizar una visita oficial al Reino de Tailandia y participar en el 21ª Cumbre de Líderes APEC en la ciudad de Bali, República de Indonesia, del 2 al 9 de octubre. O sea, el presidente pidió autorización para permanecer hasta el 9 de octubre en Bali, asistiendo a estos eventos, y un día adicional que es lo que le toma a ese avión que tiene que hacer varias escalas para retornar al país, de forma tal que el 10 estuviera acá. Pero no lo autoriza, primero, para cumplir con la formalidad de asistir a los eventos para lo cual fue autorizado, eventos que duraban 3 días, él permanece un solo día en ese evento y toma de allí el avión para hacer escala en París, donde pernocta y donde se queda 24 horas. Para continuar. Esta es la situación que tiene que explicarse. Si habían razones de Estado, ¿por qué la Cancillería o el Ejecutivo, más propiamente hablando, no ofició al Parlamento pidiendo ampliación del plazo y de itinerario? No lo hicieron. Aparentemente aquí tampoco se conocía esto. En consecuencia hay muchos temas, señor, que tienen que ser dilucidados y corresponde que la ministra venga, porque ella es la que debe de responder. Yo me pregunto finalmente, y hacía el comentario con algunos colegas, si quien debe de asistir es la ministra de Relaciones Exteriores o quien quedó al frente del ministerio, que es el ministro de Defensa en ausencia de la titular, y que es la que, quien en consecuencia estaba como titular de la cartera. Y yo creo, señor presidente, que quien debe de venir acá es la ministra de Relaciones Exteriores. La razón fundamental es porque el acuerdo o la decisión que toma el presidente para interrumpir su viaje para el cual fue autorizado, acortarlo en 2 de los 3 días para viajar a París. Le ruego concluir con esta de hoy. Es una decisión que toma
con la ministra presente. La ministra tuvo que conocer, tuvo que dar la anuencia, tuvo la oportunidad de alertar al presidente que estaba pisando terreno pantanoso como lo estamos viendo hoy en día. Y en consecuencia, quien responde directamente en una responsabilidad política es la ministra titular de Relaciones Exteriores y no quien quedó aquí al frente de la cartera aparentemente desconociendo todo lo que sucedía, conforme hemos visto con diferentes explicaciones que ha intentado el vicecanciller en canales de televisión y en diferentes medios. Por eso, señor, yo planteo como cuestión previa que consulte usted al Pleno, que se invite de inmediato a la ministra de Relaciones Exteriores, que la Junta de Portavoces decida si es mañana. Yo sería de opinión que sea mañana mismo que esté aquí presente y nos reunimos en forma extraordinaria para dilucidar esto y deslindar responsabilidades. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Ha sido planteada la cuestión previa. Hay 6 congresistas en lista de espera. Si lo tienen a bien, ahí terminaríamos el debate para proceder a la votación. Congresista Yude Simons tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Saludando a los señores congresistas. En principio, creo que hay que aclarar algunas cosas, presidente. La pregunta es, ¿alguien está planteando la vacancia del presidente de la República? La respuesta es no. Nadie plantea la vacancia del presidente de la República. La segunda pregunta es, ¿hay infracción o se ha vulnerado la Constitución? ¿Ha vulnerado el gobierno la Constitución? La respuesta es, no se ha vulnerado la Constitución. Ahí las cosas claras, presidente. Pero viene algunas reflexiones. El Parlamento autoriza ausentarse del país en un plazo preciso al presidente de la República. ¿Se ha cumplido con ese viaje y esos plazos? Sí. Pero ¿cómo nos enteramos los congresistas y cómo se entera el país que el presidente está en Francia? Esa es la preocupación. ¿Nos enteramos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Nos enteramos a través de Cancillería? No. Nos enteramos porque un medio de comunicación lo encuentra en la agenda del gobierno francés. Y eso es una falta de respeto ciertamente al Congreso de la República, que se ha portado hasta la fecha de la manera más democrática con este gobierno, dándole todas las facilidades. ¿El presidente ha ido a pasearse? Evidentemente no. Habría que ser un tonto para pensar que el presidente de la República ha ido a pasearse. ¿Ha ido a ver cosas necesarias para el país? Sí. Entonces, por lógica, presidente, por lógica, lo que está pidiendo este Congreso es que venga la canciller, no para censurarla, que venga la canciller para poder explicar al Congreso de la República de qué se ha tratado y los congresistas tengamos la agenda y las relaciones que ha hecho, o los compromisos que ha hecho el presidente de la República o el gobierno de Perú con Francia, que son importantes y que son necesarios. Presidente, el suelo está parejo, pero tiene que haber ahora la predisposición del propio gobierno central, del propio Ejecutivo, para que de inmediato venga la canciller, para que este Congreso recupere por lo menos el respeto que se merece. Esa es mi intervención, presidente. Estoy de acuerdo con lo planteado por el congresista Javier Bedoya para que se vea de inmediato la propuesta que he hecho. Muchas gracias por su precisión, congresista Yude Simons. El congresista Nayab tiene el uso de la palabra. Le está pidiendo una interrupción la congresista Marisol Espinosa. ¿Se la concede? Congresista Espinosa. Gracias, presidente. Las precisiones que ha realizado tanto el congresista Bedoya como el congresista Yude Simons, nosotros coincidimos en dar información. Es más, hay que preparar un informe finalizado el viaje en el marco de los 30 días, todavía estamos en el plazo y se informará. Lo único que quería señalar es que la ministra Eda Rivas está regresando, aún está en Tailandia, está regresando de viaje esta noche para tomar acuerdos. Ella sí ya fue invitada y va a participar el día lunes, invitada por la Comisión de Relaciones Exteriores. Y también informar al Pleno que el Premier viajó a Canadá para participar en la selección de la sede de los Juegos Panamericanos. Creo que sería importante tener en cuenta estos detalles para tomar una decisión. Gracias, presidente. Gracias. Congresista Nayab, tiene usted el uso de la palabra. Señor presidente, con su anuencia, el congresista Bugatás me pide la segunda interrupción. Señor congresista Bugatás, tiene usted la interrupción. Muchísimas gracias, congresista Nayab. Y bueno, yo creo que aquí estamos tratando de forzar una invitación.
¿no? O sea, la exministra en ese momento, tengo entendido, se encuentra volando. No hay forma de cómo comunicarse con ella para ver si acepta la invitación, que en todo